Hoy hablaremos cómo el Islam tiene una gran presencia a nivel científico y en la medicina avanzada. Todo esto empezó en el siglo VII, era la edad del oro, del descubrimiento científico. Sobre esta base, pues la sabiduría de las civilizaciones antiguas, como los médicos musulmanes, empujaron los límites de la ciencia médica a nuevos lugares audaces. Vamos a empezar todo este vídeo con una historia verídica que sucedió en el año 958 después de Cristo, y esto le sucedió al gobernante Sancho I del Reino de León, el norte de España moderna, que fue derrocado por los nobles y rebeldes de esta época, y su mayor motivo básicamente era porque el rey no cumplía sus deberes con dignidad, ya que dijeron que era demasiado gordo. Pues aquí los familiares de Sancho actuaron rápidamente para restaurar el poder, y esto era algo importante en esta época, en la España medieval y en la multicultura que existía. Esto inicia con la ayuda de su abuela, la reina del reino cristiano de Navarra, que buscó ayuda ni más ni menos en el reino español del sur, que sería el califato musulmán de Córdoba. Esta reina se acercó al gobernante de Córdoba, el califa Abd al-Rahman III, con dos audaces peticiones. Una, para curar la mórbida obesidad de su nieto, y la segunda, el apoyo militar para recuperar el trono. El califa puso el primer asunto en manos de Hisdai ibn Shaprut, que era su médico judío, que puso al rey leonés en una dieta estricta. Una vez que Sancho se adelgazó lo suficiente para poder montar adecuadamente a su caballo, reclamó su corona perdida con la ayuda de las tropas musulmanes, que con ello pudieron conquistar esa zona que había perdido. Los médicos de los países islámicos, durante la Edad Media tardía, disfrutaron de gran respeto. Su reputación era bien merecida, ya que el estudio y la práctica de la medicina fueron dirigidos por las sociedades musulmanas a través de su inmenso territorio, que se extendió desde el sur de España hasta la actual Irán. Cabe recalcar que el mensaje del profeta Muhammad se extendió más allá de la península arábica, ya que muchas de sus actitudes médicas en todo este lugar se basaban en las palabras del fundador del Islam, que decía: haga uso del tratamiento médico, ya que Allah no ha creado una enfermedad sin haber designado un remedio para ella. No obstante, con la excepción de una enfermedad, que sería la vejez. Como curiosidad, los médicos musulmanes también eran farmacéuticos, ya que ellos mismos producían sus propias medicinas. En cuanto a la medicina primitiva musulmana, se basó en las prácticas tradicionales de su misma región. Algunas se remontan a la antigua Mesopotamia y a la antigua Babilonia en el tercer milenio antes de Cristo. Los remedios naturales tradicionales, como el uso del aceite de oliva o la miel, o incluso las ventosas, sigue siendo a día de hoy muy usado en los países islámicos e incluso en muchos lugares del mundo para tratar diferentes enfermedades. Uno de los mayores indicadores de salud en esta sociedad primitiva musulmana era el sueño que teníamos al dormir. Muhammad ibn Sirin, trabajando en lo que hoy es Irak, compuso una gran obra árabe llamada Tabir al-Anam, sobre la interpretación de los sueños en el siglo XIII. Su fuente principal fue el libro Onierios-Crítica, la interpretación de los sueños, que esta fue escrita por el autor griego Artemidorus Daldianus, unos 500 años antes. Es un antiguo tratado griego sobre la interpretación de los sueños. Como vemos, ya en esta época tan temprana y primitiva, los musulmanes árabes empezaron a usar la terapia psicológica,
como también rituales y talismanes, que con esto no se conformaron y crearon los tratados médicos. Cabe recalcar que el Islam no rechazó estas prácticas abiertamente ni, por ejemplo, la magia benigna, que era legal siempre que se siguieran ciertas reglas. Es por ello que podían probar con todo tipo de ciencias. En el año 622, el profeta Muhammad partió de la Meca hacia Medina, y este año marca el comienzo del calendario islámico. Apenas 2 siglos después, sus sucesores, los califas, habían extendido su dominio hacia el este, hacia Irán, hacia India e incluso hacia el oeste a lo largo de la costa del norte de África e Europa. Aunque la medicina árabe se extendió con el Islam, sus gobernantes también estaban dispuestos a absorber la sabiduría de otras culturas, especialmente la cultura grecorromana, conservada en Egipto y el cercano Oriente. Buscaban reclamar el conocimiento de la filosofía, la tecnología e incluso la medicina, a veces referenciada como la ciencia de los antiguos, así decían, que abiertamente tradujeron diversos escritos al mundo árabe, que gracias a ellos pudieron salvar numerosos escritos hechos en esta época como los anteriores. A medida que se expandía el Islam, las ciudades donde la ciencia griega habían florecido quedaron bajo el control musulmán. Estos incluían Alejandría en Egipto y Edesa en la actual Turquía. En los límites orientales del Islam, Kondeshapur en Persia se había convertido en un centro para la medicina griega y el aprendizaje después de que los académicos emigraron allí en el 522 después de Cristo. Luego de la decisión del emperador Justiniano de cerrar la academia en Atenas, las nuevas élites musulmanas que ocuparon Kondeshapur estaban decididas a revivir, absorber y difundir lo que vieron como este aprendizaje se iba perdiendo. La ciencia griega se convirtió en la base para el desarrollo de la medicina árabe. Estas bases ya muy tempranas de la medicina islámica se basaron en la teoría griega y romana de los humores, atribuida a Hipócrates, escrita ya en el siglo IV a.C. El sistema de los humores divide los fluidos humanos en 4 tipos básicos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. El equilibrio entre cada uno determina si un individuo está enfermo o bien. Por ejemplo, la causa de los pacientes deprimidos es debido a un exceso de la bilis negra, exceso. La combinación en griego de las palabras negro, melanina y bilis, cole, es la raíz de la palabra melancolía. En un caso, por ejemplo, en los hemorrágicos, flemáticos o coléricos, también estaba causado por un desequilibrio en los otros humores. Explicaban que la salud podría restaurarse reequilibrándolas con dietas y purgas. Y no cabe olvidar cómo explicar la importancia de la medicina islámica otorga en la higiene y la dieta. Traductores dieron a los musulmanes accesos a estos textos griegos y latinos, es decir, del latín. Académicos como Yahya ibn Masya, conocido en Occidente como Ionis Mesue, y su alumno Unaym ibn Ishaq, conocido también como Joannitus en latín, produjeron una florera cantidad de más de 50 traducciones, ellos dos solos. Ambos hombres eran nestorianos sirios, que esto es una doctrina religiosa dentro del cristianismo que se consideraba a Cristo radicalmente separado en 2 naturalezas, una humana y una divina, completas ambas de modo tal que conforman 2 entes independientes, 2 personas unidas en Cristo, que es Dios y un hombre, al mismo tiempo, pero formado de 2 personas. Este tipo de seguimiento o rama cristiana era para otros una denominación considerada errática y mal vista en el Imperio Romano del Este y cristianismo. Habían sido obligados a huir a Persia.
Gracias a su capacidad para hablar varios idiomas, incluido el griego y el siríaco, que esto es un idioma simético cercano al árabe. Quizás si os interesa puedo hablar más de este tema en otro vídeo, obviamente, si veo comentarios de apoyo. Volviendo al tema, estos virtuosos tenían una gran demanda, es por ello que en otras ciudades del nuevo mundo islámico, los patrones musulmanes contrataban a estos hombres. El califa Al-Ma'mum de la dinastía Abbasid en Bagdad puso a cargo a estos traductores. La institución más importante para impartir conocimientos sobre la medicina y otras disciplinas fue la famosa madrasa, que en castellano se traduce literalmente como escuela o estudio. Esta escuela fue construida junto a una mezquita. Muchas madrasas se convirtieron en academias altamente especializadas, a menudo con vínculos estrechos con los hospitales. Los hospitales más destacados se encontraban en el Cairo, Haram, en la Turquía ya moderna, y Bagdad, donde los estudiantes a menudo visitaban a los pacientes para observar su tratamiento a manos de médicos ya calificados, de la misma manera que lo hacen los médicos internos y los residentes en la actualidad en el mundo en que vivimos. Una parte básica de la capacitación teórica fue aprender los resúmenes en forma de verso, como el poema de la medicina que se llamaba Avicena. También se realizaron simulacros de preguntas y respuestas sobre compendios médicos, uno tan famoso que se titulaba El paraíso de la sabiduría. En los años 900, a partir de las crecientes traducciones y mejoras de los escritos en griego, persa y sánscrita, que esta última es una lengua clásica de la India, pues la medicina islámica se convirtió rápidamente en la más sofisticada del mundo. Cristianos, judíos, hindúes e incluso eruditos de muchas otras tradiciones consideraban al árabe como una lengua de la ciencia. Médicos de diferentes credos trabajaron juntos, debatiendo, estudiando, realizando todo tipo de técnicas médicas, incluso en ciencia, con el árabe como lengua común. El califato abasí de Bagdad disfrutó de un largo periodo de experimentación intelectual que duró a lo largo del siglo X y del siglo XI. Entre sus muchas figuras brillantes estaba Al-Razi, conocido en latín como Rashés, un farmacólogo y médico persa que dirigía el hospital en Bagdad. Pero la estrella más brillante en todo esto, en el firmamento de Bagdad, fue sin duda el extraordinario Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena, que ya antes lo hemos mencionado. Con tan solo 18 años ya era uno de los mejores médicos, que incluso compartió su gran volumen llamado El Canon de la Medicina, que ésta se convirtió en una de las obras médicas más famosas de todos los tiempos y un ejercicio extraordinario para reunir diferentes disciplinas y culturas. El intento de Avicena de armonizar las prácticas médicas del pensador griego Galeno con la filosofía de Aristóteles revela la naturaleza múltiple de la deuda con la erudición musulmana, que no solo revivió a los autores griegos, sino que estimuló nuevos patrones de pensamiento para los siglos venideros. La reconciliación de la ciencia práctica, el pensamiento y la religión, que se aseguró en el libro Canon, fue estudiada por los médicos europeos ya en los siglos venideros, que hoy en día es uno de los libros más importantes en la medicina. En los límites más occidentales del mundo islámico, la España musulmana también estaba pasando por un periodo de desarrollo académico. En el siglo X, Córdoba era la ciudad más grande y culta de Europa, descrita por algunos como el ornamento del mundo. La ciudad también era un grato centro de estudio y exploración. Los volúmenes esenciales en cualquier biblioteca de científicos se conservaron en Córdoba. Por ejemplo, los libros llamados de materia médica, que se basaba en materiales médicos, como también el clásico tratado de Dioscórides, escrito en la época del emperador Nerón, en el primer siglo después de Cristo. Se tradujo al árabe en Córdoba
por orden del califa Abd ar-Rahman III. Este estudio práctico de las cualidades medicinales, que eran basadas por plantas y las hierbas, incluidos en el estudio del cannabis y la menta, que sin problema lo compartían a todo el mundo, y esto era accesible a todos los estudiosos interesados. Imaginaros en este siglo que la sexualidad era bastante tabú. No hace falta imaginaros, ya solo con hablar de religión, automáticamente pensamos que es un tabú hablar de sexualidad. En cambio, en el Islam, la relación sexual era una parte importante del matrimonio en la fe musulmana, ya que muchos trabajos médicos en todas estas épocas estaban reflejados sobre la creencia, y un género de texto medieval conocido como Kitab al-Fan, libro sobre la libido, exploró la reproducción y el erotismo, así como la embriología, la obstetricia y la pediatría. También se abordaron los problemas de salud sexual tan comunes y que pueden suceder a muchas personas, como la atención a trastornos sexuales, la impotencia o la pérdida de deseo. Los autores también consideraron afrodisíacos sustancias que ayudasen a aumentar el líbido o que disminuían el líbido. Intentaban buscar respuestas. Esos tratados fascinaron al viajero y erudito británico Richard Burton, quien recolectó copias para estudiar en Gran Bretaña. Burton también tradujo el gran clásico del Medio Oriente, Una y miles noches, que muchos conocemos, una obra que tiene una franqueza sexual que encantó a todos los amantes de la cultura árabe, pero escandalizó a la Inglaterra victoriana. Uno de los brillantes cortesanos del califa, el cirujano al-Sharrawi, también conocido como Abul Qasis, compiló varios libros y escritos, llamado uno de ellos Al-Tarif al-Almado, que se traducía en el método de la medicina, una enciclopedia de 30 volúmenes que documentaba relatos de sus experiencias y la de sus colegas en el tratamiento de enfermos y heridos, instrumentos quirúrgicos, técnicas de operación, métodos e incluso farmacológicos para preparar pastillas, medicamentos para proteger el corazón, procedimientos quirúrgicos utilizados en la partería, cauterización, cicatrización de heridas, el tratamiento de dolores de cabeza, entre otras muchas cosas más. También se basó en el trabajo de estudios anteriores y en estudiosos como el médico bizantino del siglo VII, Paul Alheina, traducido al latín en el siglo XII. El método fue un texto médico fundamental en Europa hasta bien entrado el Renacimiento. En el siglo XII se vio el surgimiento de las grandes obras de, por ejemplo, el destacado Ibn Rushd, conocido mejor en la cristianidad como Averroes, y del médico y pensador judío Moses Maimónides. Ambos hombres reflejan los fuertes lazos entre la filosofía y la medicina durante este tiempo, que era la Edad de Oro islámica. Averroes, autor de uno de los mejores comentarios de la Edad Media como libros, que eran basados sobre Aristóteles y Platón, fue también médico personal de los califas. Cabe recalcar que Moses Maimónides se convirtió en el médico personal de Salah el-Din, el gran conocido Saladino, que fue el mayor estratega del mundo musulmán. Entre las muchas obras de Maimónides se encuentran su escrito Guía para Perplejos, una obra maestra que intenta reconciliar la creencia religiosa con la investigación filosófica. Mientras que la escritura sobre medicina predominaba en la cultura islámica, la práctica de la medicina también hizo grandes progresos. Se desarrollaron nuevos tratamientos para enfermedades específicas, incluido un tratamiento revolucionario para tratar las cataratas. El médico del siglo X, Al-Masili, desarrolló una jeringa hueca para eliminar las cataratas mediante succión. La técnica ha mejorado en el tiempo, pero la premisa básica del procedimiento sigue siendo sólida hasta el día de hoy. Ibn Isa
Un erudito de Irak del siglo X escribió tal vez el libro más completo de enfermedades oculares, el Cuaderno del Oculista, así se llamaba, que detallaba 130 condiciones sobre este tipo de patologías que podían sufrir a nivel ocular. El libro se tradujo al latín en 1497, seguido en varios idiomas más, lo que permitió servir como un trabajo autorizado durante muchos siglos. Los mayores avances en cirugía de la era fueron detallados por Al-Saharawi, quien inventó una amplia gama de instrumentos: el forceps, la pinza, el escalpelos, el catéteres, cauterinos, lancetas y espéculos, entre otros tipos de instrumentos más, todos cuidadosamente ilustrados en sus escritos. Sus recomendaciones sobre técnicas de reducción del dolor, como el uso de esponjas muy frías, fueron seguidas por los médicos occidentales durante muchos siglos. Una de las mayores innovaciones fue el uso del catgut, que era un material antecedente al nylon, para coser pacientes después de una operación, es decir, heridas, entre otros tipos de problemas que podían tener estos pacientes, que necesitaban pues unir piel con piel. Una práctica que todavía se usa en la actualidad y en el mundo en el que estamos a día de hoy. Una de las contribuciones más duraderas del Islam fue el hospital, financiados por donaciones llamadas waqf. Los hospitales públicos atendieron a los enfermos, proporcionándoles un lugar para su convalecencia y su pronta recuperación. Alojaron a los enfermos mentales y así también brindaron refugio a los ancianos y enfermos. Médicos judíos, cristianos y musulmanes trabajaron codo con codo en estas instituciones. Los hospitales permitieron que los más pobres se beneficiaran del conocimiento de médicos destacados. Los mendigos en Bagdad, por ejemplo, podrían ser operados por Rashes, que era el gran cirujano del hospital de la ciudad. Como ocurría cada vez en la Europa cristiana, las grandes ciudades del mundo musulmán competían para albergar tales instituciones con la esperanza de atraer los mejores maestros y libros. El hospital Aman ibn Tulun, uno de los primeros de su tipo, fue construido en el Cairo entre el año 872 y 874. Tal vez el hospital más conocido del mundo islámico era el Hospital Al-Mansuri. También fue construido en el Cairo por el sultán Qalawun en 1285, que se conformaban por 4 salas, cada una especializada en diferentes patologías. Tenían fama de albergar a miles de pacientes. Los edificios rodeaban a un hermoso patio de vistosas fuentes. El estudio y la educación también fueron componentes importantes de la cultura médica musulmana, y los hospitales afiliados a las universidades educaron a la próxima generación de médicos. Fundado en el siglo XII, el Hospital Sirio Al-Nuri en Damasco fue una de las principales escuelas de medicina de su época, con una impresionante biblioteca que fue hecha por el gobernante Nur al-Din ibn Zangi. Al igual que los estudiantes de medicina de hoy en día, los académicos aprendían de los mentores médicos ya experimentados. Los hospitales contaban con grandes salas de conferencias donde se celebraban charlas y lecturas de manuscritos clásicos. Las enseñanzas en estas universidades proporcionaron la base para los grandes avances médicos que existen hoy en día y que se avecinan en el futuro, ya que se apoyan en los extraordinarios descubrimientos y prácticas de la Edad de Oro del Islam. El arte de la medicina de los médicos islámicos medievales abrieron nuevos caminos en el diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades infecciosas, como la viruela, y en el procedimiento quirúrgicos pioneros para salvar vidas. Su interés también se extendió más allá de lo físico, con miras a mejorar el bienestar general usando baños, perfumes e inclusive cosméticos, es decir, en el cuidado holístico de la misma persona.